Muy buenas noches a todos y todas, les damos la más cordial bienvenida a este segundo bloque especial COVID-19 en la emergencia con nuestros panelistas estables Claudio Lara, Rigoberto Figueroa, Claudio Santiago, Rigo en Viña del Mar. ¿Cómo estás, Claudio? Hola Juan Pablo, hola Rigo, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien por acá en Santiago? Rigo, ¿cómo anda la quinta región? Hola Juan Pablo, hola a todos nuestros teleauditores. Mejor, más optimistas, vamos a pasar a fase 3. No sé si con muy buenos argumentos sanitarios, pero por lo menos hay ánimo acá. Oye, hablando de argumentos, el primer bloque estuvimos con Maritza Oyarzo, presidenta del PPD, pero estaba leyéndole una carta que mandaron hoy día distintas agrupaciones de trabajadores por cuenta propia, independientes, de todo, gaffiter, carpinteros, albañiles, jardineros, fleteros, conductores de Uber, feriantes, comerciantes, etcétera, etcétera. Están los del turismo en este momento, sé que están también armando algo, pero hay un sentimiento acá en Magallanes de que ya la cuarentena no puede seguir, que mucha gente que ya no tiene cómo alimentar a su familia, está súper complicado el tema. Y nos encontramos con los datos del IMASEC que supuestamente demuestran que hay una economía que se está recuperando y un poco datos que se entregan, pero que al parecer nosotros acá en Magallanes no estamos ajenos a toda esa situación de mejora, a pesar de que algunas autoridades regionales comentaron el otro día que los números de empleo iban mejorando y que también se estaban creando muchas empresas. Y al parecer eso sería un signo. Voy a partir contigo, Rigo, que eres nuestro hombre de los datos, también por tu experticia, para que nos comentes un poco, ¿es tan así? Con estos datos que entregan, ¿se puede realmente decir de que la economía efectivamente está mejorando? Yo creo que efectivamente se puede decir lo que dijo el ministro. Creo que y tiene razón de que lo peor ya pasó. Eso pareciera estar reflejado en los datos. Ahora expliquemos un poco lo que es el IMASEC. El IMASEC mide producción. Producción de bienes y servicios. Es como cuando se mide el PIB de los países, pero el IMASEC es una medición mensual que se compara con, no sé, por ejemplo, ahora la medición vino de septiembre, se compara con el septiembre del año pasado. Entonces, así tú puedes ver fuera de la estacionalidad, si vas más o menos, cómo vas en la producción de bienes y servicios del país, igual que el año pasado. Esto ataja, por ejemplo, algunos fenómenos de estacionalidad. Por ejemplo, cuando en el verano hay más trabajo porque hay trabajos de temporeras, temporeros, suben algunos empleos y bajan otros en invierno. Entonces tú puedes comparar. Habíamos tenido un IMASEC, ahora diciendo que son los bienes y servicios, habíamos tenido un IMASEC de incluso un menos 15,3%, que fue en mayo. Menos 15, o sea, produjimos en bienes y servicios menos 15% de toda la riqueza que producimos como país en mayo del año pasado. Eso es un número muy rojo, una cifra. Sí, todo Chile en cuarentena en mayo. Exacto, gracias por la contextualización, Claudio. Ahí hay que recordar que en mayo estábamos todos en cuarentena, todos absolutamente asustados en cuarentena, el virus, teníamos unos contagios increíbles, las muertes también, no me acuerdo cuándo fueron las muertes, pero puede que en ese mes, o no, fue como en junio, julio, que ya hubo un día que hubo 300 muertes por COVID. También se debe a ese auge. Empezamos a hacer todos cuarentena, claro, y como no estaban todos los comercios cerrados, no se podía hacer nada. Han bajado, entonces de 15% después pasó a 14,1%, empezó a 14,1% y ya va en 5,3%, con respecto a septiembre del año pasado, la última medición que se hizo. Y eso quiere decir que vamos como con un rebote, vamos con un efecto para arriba, ya porque y uno mismo lo ve en la calle, o sea, ya hay locales que están abriendo, la diversificación de delivery que no le daba para los locales, no le daba, no sé, para tener muchos locales. Ahora ya por lo menos hay mesas atendiendo afuera. No sé cómo estarán en ese proceso en Magallanes, pero no pueden tener muchas mesas afuera por el viento y todo eso, pero en la quinta región y en la región metropolitana se hace eso. Han podido abrir un poco y el comercio ha tenido un poco de respiro. Yo creo que los números lo están indicando. Yo creo, Rigo, que ahí le diste en la cabeza al clavo, porque efectivamente esta reactivación al parecer tiene que ver mucho con Santiago, ya más o menos desconfinado, y algunas otras urbes importantes, quizás Viña, Valparaíso, más desconfinadas. Quizás hay que ver la situación de la minería, de la gran minería también, y otros
lo que dices tú, el tema de los temporeros, ¿no es cierto?, exportación de fruta, pero en Magallanes no hemos visto absolutamente nada de eso. Y aunque las autoridades salgan diciéndolo, el tema es que una cosa son los números y lo otro es lo que tú puedes palpar en la calle con estos dirigentes, claro, o con estos dirigentes cuando hablas con ellos y efectivamente están muy, muy, muy críticos. Y además que tenemos otro problema, que estos grandes números, si es que mantienen feliz a Santiago, todo Chile está creciendo, todo Chile está mejor, y nosotros que acá, como siempre decimos, somos un 1% de cualquier cosa, quedamos en el olvido. Es como que bueno que está todo acá reactivándose. Magallanes nuevamente queda en segundo lugar, esa isla lejana, ese territorio allá en el sur, en el fin del mundo. Entonces es compleja la situación. Sí, es complejo. De hecho, lo que tú mencionas, que hay una medición especial para el sector minería. Hay un IMASEC minero y un IMASEC no minero. Y en el IMASEC no minero están todos los comercios que la otra vez detallamos que también tenían una baja en Valparaíso y en Magallanes, que era el comercio detallista, el comercio de los zapatos, el comercio de las ventas de ropa. Eso está bajando mucho. No sé si habrá repuntado también un poco en Magallanes eso. No, seguimos absolutamente igual. Piensa que el movimiento este que te estoy comentando tiene que ver con todos los por cuenta propia, finalmente, como te decía, gaffiter, albañiles, carpinteros, conductores de Uber, fleteros, todo ese inmenso mundo, feriantes. Y también con el sector turismo. Imagínate el sector turismo, que acá en Magallanes significa un porcentaje muy importante del PIB. Hoy día a piso, absolutamente, por lo menos dicen hasta el 2022. Los portuarios, por ejemplo, obviamente puertos más o menos cerrados, sin cruceros, sin nada, sin buques de carga. Está muy compleja la situación en Magallanes, porque también nuestra diversificación de matriz económica es bien corta. O sea, claro, un poco de ganadería, un poco de turismo, un poco de otras cosas. Claudio, ¿sí? ¿Una pregunta, chica? Dale. Sí. Oye, pero se va a reactivar los vuelos a Natales, eso es lo último que supe. No sé si eso también le reactiva también el turismo allá a Magallanes. Es que ese es otro tema también. Pues, si tú imagínate el sentir de las personas que no pueden trabajar, que no pueden hacer nada, y que la TAM aparece diciendo de que van a aumentar la frecuencia de vuelo. Entonces finalmente es como que, oye, pero si quieren que termine esto y están hablando de cuarentena, ¿por qué sigue entrando gente de afuera? Entonces mejor levantemos la cuarentena y trabajemos todo, y cuidemos a los otros y cuidemos los lugares de grandes. Entonces hay argumentos que parecen bastante lógicos, más ahora que dicen que son en lugares cerrados. Entonces, si es que el turismo es al aire libre, si es que cortar el pasto es al aire libre, si es que un cafeter es relación 1 a 1, entonces finalmente no son de más o menos riesgo que estar en una fila en un supermercado, en una notaría o en el banco. No tiene mucha razón. No sé, Claudio, ¿tú cómo lo has visto en Santiago? Que al parecer ya, tal como nos comentaba Rigo, estamos casi en esta nueva normalidad. Sí, igual Santiago sigue siendo una realidad muy dispar. Hay comunas que recién van a pasar a la fase 2, a la fase 3, pero todo varía. La verdad, Santiago siempre es muy dispar en todo sentido, tiene muchas diferencias y muchas brechas en todo sentido. Hay comunas que van a pasar a fase 4, que ya es técnicamente volver a la normalidad, y otras que recién están con las condiciones sanitarias para pasar recién a la fase ya de preparación. Entonces, la verdad, ahí el análisis en la región metropolitana siempre hay que hacerlo muy detalladamente al filo por comuna, porque tienes estos datos dispersos que no te van a dar una tendencia regional. No es muy difícil hablar de una tendencia regional. La segmentación de Santiago, Oriente, Poniente, Norte, Sur, es muy distinta. Son varios Santiago, o sea, ya lo vimos con el plebiscito y con estos datos mucho más. Pero quería comentar algunos datos que, en función de la muy buena acotación que sea Rico respecto al IMASEC y lo que pesa esto en la actividad económica, septiembre 2020 respecto a septiembre 2019. Este septiembre tuvo 3 días hábiles más, lo que no es menor para el sector productivo. Y lo que decía Rico respecto al IMASEC minero, claro, hay una brecha muy marcada respecto al IMASEC minero y el no minero. El IMASEC minero tuvo una variación de menos 1.7, es decir, que la actividad minera, dentro de todos los golpes que puede haber tenido, se mostró mucho más estable que cualquier otra actividad. De hecho, la diferencia, la fluctuación de septiembre a septiembre no es tanta. Y subió el precio del cobre, aparte. Exactamente, que bueno, justo iba para allá.
Ahora disculpa, escuchaba unos economistas decir sí que a pesar de que subió el precio y se estaba produciendo más cobre y todo el tema minero, no había redundado tanto en el tema de contratación de mano de obra, sino que estaban produciendo más y había subido el precio y por eso se había nivelado, ¿no es cierto? La baja en producción con la subida de precio habían llegado a un nivel, pero no había significado que habían contratado mucha más gente. Por tanto, igual había afectado a las grandes zonas mineras, principalmente en la segunda, tercera región. Lo que pasa es que habían algunas restricciones y justo estaba leyendo eso hoy día en la mañana, tengo que decirlo, admitirlo, estaba leyendo el Mercurio, justo estaba leyendo el Mercurio hoy día en la mañana, y hablaban específicamente de eso, Juan Pablo, o sea, del tema de las contrataciones y en el sector minero, y efectivamente había una restricción, igual los tipos no podían hacer contrataciones como lo hacen históricamente en las dotaciones, en faena, porque obviamente el trabajo en faena estaba con ciertas restricciones, número de capacidad de personas por faena y además que las condiciones no son las más óptimas, la cantidad de estaciones sanitarias, la gente que puede dormir en faena y todo ese tipo de cuestiones, estaba todo muy restringido. Entonces, al final, lo que decía esta nota del Mercurio es que conforme avance, estamos entrando en el último trimestre del año, conforme entremos allá, lo que va a ser noviembre, los datos que seguramente vamos a ver en diciembre, y los datos que nos va a arrojar diciembre cuando se vean en enero, deberían aumentar también estos datos de contrataciones que también repercuten en otro dato que Rigo siempre nos dice que es muy importante, que es el tema del empleo. Obviamente siempre el tema del empleo tiene análisis y cómo se mide, si es que es pleno empleo o no, pero de alguna u otra manera repercute en eso. ¿Y cuáles son los sectores que más siguen como desprotegidos o lo que más han sufrido en este contexto? Construcción recién se está levantando, lleva 2 meses volviendo al ruedo. Al menos en Santiago, por la calle que vas, hay mucha obra gruesa detenida a medio camino, sin obreros, sin nadie que la esté tomando. Y eso porque recién desde la fase 2 entraron algunas obras a retomarse. También el otro que está es servicios de educación. Sobre todo el tema, hay que mirar lo que está pasando en educación superior. Este año las matrículas, las mensualidades de educación superior bajaron, pero considerablemente. Los datos que hay que mirar también son los que nos puede entregar Mineduc respecto a acceso a educación superior. Ya tuvimos una baja muy interesante para el año de ingreso 2020, es decir, quienes postularon 2019, y qué es lo que va a pasar ahora este año, con todas las incertezas que hay. Nadie sabe si es que es una buena decisión estudiar una carrera en estos momentos. Transporte está muy detenido. Obviamente Santiago eso no se siente, pero en otras regiones está muy detenido. Y seguramente, Juan Pablo, un sector que tú conoces muy bien, que es el de servicio de hotelería y turismo, también que está, y bueno, Chile está sufriéndolo completamente, no solo Chile, la región completa, y un montón de lugares más. O sea, el mundo ya dijo que el turismo va a ser de lo más afectado junto con un par de industrias más, como la de industria automotriz y no me acuerdo cuál era la otra, habían 2 o 3 que se comentaban como las más complejas. Y lo otro, Claudio, es que está bien que leas el Mercurio, pero tienes que leer los otros también, porque esa versión que me comentas de las faenas y todo, también la escuché que era obviamente los gerentes de las empresas y de los dueños, porque los sindicatos lo que decían era de que por qué no se podían adecuar turnos. ¿No es cierto? Tú sabes que los mineros trabajan 4x3, 7x7, 10x10, que son los 10 que están arriba y que están abajo, y finalmente, obviamente ahí la gente dijo, no, es que no podemos tener gente, con eso pudo despedir un montón de gente, lo que también debilita los movimientos sindicales, que sabemos que en la minería y en los otros son bastante fuertes, así que quitarle, como dicen ellos, 100 viejos o viejas de la minería, o 200, redunda en un tema importante también después cuando vienen las negociaciones colectivas y otros temas. Así que también ahí hay un teje-maneje en la minería que siempre es demasiado sensible, porque un bono término de conflicto en Chuqui o en Escondida o en otro de esos, estamos hablando mínimo 17, 18 millones de pesos. Entonces, hay harto muñequeo político en la gran minería, sobre todo con la relación gremial. Muchísimo. Rigo, empleo, ya que el mismo Claudio dijo que tú eres el hombre de los datos. ¿Cómo ves tú que se viene la mano ahora en este último tiempo? ¿Vamos a tener esta subida de mano de obra o se va a generar otro tema que hace mucho tiempo conversamos, de que también muchos empleadores lo que están viendo es de que esta pandemia hizo de que pudieran ver de que pueden funcionar con menos gente, que pueden incorporar tecnología, que pueden industrializar procesos, que pueden hacer una serie de cosas? Uno de los casos más complejos es lo que han comentado también trabajadores del retail, por ejemplo, en donde he visto que hay algunos ahora que tú pides por tu celular, apretas un botón y te entregan el paquete, como Amazon lo está haciendo ya hace rato en el mundo. ¿Cómo ves que esas tendencias van a afectar seguramente el mercado laboral chileno?
Sí, esa es una gran pregunta. Ahora, bien, hagamos un contexto muy chiquitito. Es como, mira, todo va repuntando. La cifra del IMASEC, la cifra de desempleo, van bajando a nivel del país. Entonces, como que nos estamos recuperando y lo que todos los economistas están de acuerdo es que lo peor ya pasó. Entonces, y ahora todo es como un repunte, a menos que lleguemos a un rebrote como se está viendo en Europa y nos recluyamos de nuevo. Pero toda la tendencia, a pesar de que Europa y todo eso, a pesar de lo que hizo Italia, que tuvo protesta por el confinamiento, como que todos le estamos echando para adelante, ¿no? Finalmente es como ya el virus nos va a matar y como que todos le estamos echando para adelante, estamos todos un poco aburridos, lo que igual es malo porque tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores, igual eso es malo. Pero sin embargo, viene un recambio tecnológico y cuando hay cambios tecnológicos en el mundo del empleo hay una gran cesantía y eso se tiene que subsanar con nuevos puestos de trabajo que no están claros cuál va a ser en el futuro. Los puestos de retail van a ser borrados, claro, porque ahora uno por una aplicación llega y prácticamente llega a la tienda y eso está, por ejemplo, en Santiago y te cae el producto por el código y listo, y ahí no intervino un ser humano. Las cajeras, por ejemplo, acá en el supermercado en Viña, todavía están, había una implementación de que uno mismo pagara por sus cosas, pero ahora como que volvieron los cajeros y las cajeras. Pero esa cuestión de aquí a 5 años también va a desaparecer, todo también va a ser automatizado. ¿Y cómo reconvertimos esa fuerza laboral? Entonces ahí tiene que entrar la política pública y tiene que entrar el empresariado a hacer algún trato para no dejar, no sé, pues, a 1,5 millones de personas cesantes. O sea, claro, pues, si yo fuera empresario y viera esta oportunidad como que de generar el mismo valor, la misma producción, pero sin pagar menos sueldo, también la aprovecho, pero eso tiene que ser como pactado, no puede ser de un día para otro que dejemos 2 millones de personas cesantes en puestos que pueden ser robotizados. Y esa tecnología va a venir de aquí a los próximos 5 años, la vamos a ver y tenemos que reemplazarla. Sí, a Claudio quería consultarle, que yo sé que Claudio es un hombre que se maneja harto en el tema tecnológico. Acá aparece Laboratorio La Tercera, las tendencias que se vienen para el 2021. Inteligencia artificial, blockchain, 5G, analítica avanzada de datos, soluciones remotas, bueno, Internet de las cosas que ya venimos escuchando, migración a la multinube, maximización del comercio electrónico, la estrella del 2020, realidad virtual y aumentada, todas estas cosas. Y lo más importante, que escuchaba a todos los especialistas que dicen que todo esto es súper importante, pero lo más importante, avances en ciberseguridad. Bueno, no nos sirve de nada pegarnos el salto en estos temas si es que efectivamente nuestros sistemas van a ser vulnerables. ¿Cómo lo ves tú, Claudio, también desde tu posición también de cientista político? ¿Para dónde deberían apuntar las políticas públicas, estas que decía Rigo, para tratar de resguardar este empleo y estas otras posibilidades de que empresarios pudieran, ¿no es cierto?, ver esta ganancia incorporando tecnología, robotizando y otras cosas? Y mira, la política pública en estos casos siempre tiene que tener dos rutas. Una acción de contención que de alguna u otra manera nos ayude como a detener esta debacle de pérdidas de empleo que podría ocurrir con el tema de la automatización de algunos puestos de trabajo. Rigo decía que esto puede ocurrir entre 5 a 10 años y eso la verdad es el corto y mediano plazo. Eso no nos vamos a dar cuenta cuando estemos en eso. Entonces, si es el momento para empezar a pensar cuándo hay que tomar estas medidas de contención, es ahora. Yo creo que Rigo tocó algunos puntos interesantes que responden a esa pregunta. Hay que buscar, la política pública debería buscar reubicar, deberían haber acuerdos o alianzas público-privadas que también busquen resguardar los derechos de estos trabajadores. Obviamente la reubicación siempre es un tema complejo porque conforme avanza la tecnología, la automatización va dejando gente obsoleta. Eso, aunque suene duro, es así. Y hay mucha gente que no va a poder reubicarse, hay mucha gente también que va a salir y puede salir con jubilaciones anticipadas, el mismo sector minero también salen con bonos de incentivo al retiro bien grandes. Entonces ese análisis hay que hacerlo en el caso por caso, sector por sector. Y lo otro, respecto a, esta era la primera parte, la parte de contención, la otra tiene que ver con cómo también modelamos la ruta que queremos tomar de desarrollo respecto a la capacitación profesional o al perfil de profesionales que queremos formar en el país. Hoy en día se está hablando hace 5 años atrás el tema de las carreras STEM, que hablan de la ciencia, tecnología, matemática, un montón de cosas, y se ha cuestionado un poco el rol de la carrera profesional y de qué tan importante va a ser para los próximos 10 años que pongamos todas las fichas ahí.
muchos están hablando de por qué no reconvertir también la educación técnico-profesional y poner las fichas en la educación técnico-profesional, porque lo que necesita obviamente un país que avanza en estos procesos de automatización y industrialización son carreras que a lo mejor sean más cortas, pero que sean mucho más específicas, que aborden temas de tecnología, el tema de la industrialización 4.0, Juan Pablo, que tú has hablado un montón de veces. Son las oportunidades para repensar hacia dónde queremos abordar también el tema del desarrollo del capital humano. Sobre todo el capital humano que vamos a necesitar en función de si queremos avanzar a un país con criterios regionales. Tenemos que pensar qué capital humano necesita cada una de las regiones, cuál es el capital humano que necesita Magallanes, cuál es el que necesita la región metropolitana, cuál es el que necesita Arica. Son perfiles totalmente distintos. Todos los territorios tienen ventajas comparativas y competitivas y tienen necesidades y desventajas también. Entonces hay que empezar a construir en función de eso. Chile es un país súper diverso, sobre todo en cómo se genera la producción a lo largo y ancho del territorio. Y eso es lo que hay que profundizar. Pero no todo es ciencia y tecnología, también se viene la era de los servicios, la era de los servicios que a lo mejor se van a automatizar quizás porque los vamos a conseguir con una aplicación, pero alguien tiene que hacerlo. El tema de la comida, el tema de los regalos, el tema de las compras de un montón de cosas que se hacen hoy en día. De alguna u otra manera hay que pensar de cómo se reinventa el sector de la hotelería y el turismo. Todas esas cosas también pueden ir de la mano y pueden ser aliados muy estratégicos con la tecnología. Entonces, al final la tecnología no hay que mirarla como una amenaza que viene, sino que aprovecharlo como una ventana de oportunidad para generar oportunidades de mejora. Oigan, para ir cerrando esto, después de esta conversación interesante también que nos comentaba Claudio, la diferencia en nuestro país, que también lo vimos con respecto a estos datos que finalmente en Magallanes no los vemos reflejados en la calle, en la conversación cotidiana con los representantes. Quizás el próximo lunes ver también esta función que van a cumplir los gobernadores regionales también, que al parecer podrían tener ciertas atribuciones, ¿no es cierto?, y manejos de presupuestos regionales para hacer estos diagnósticos un poco que nos decía Claudio. Y también los invito a conversar de este tema de la economía naranja, que me parece muy interesante, para poder ver ese otro nicho, el nicho del cine, la música, la industria de los videojuegos, el desarrollo de software, estas aplicaciones que decía Claudio y todo esto otro, que finalmente hay países que lo han hecho con mucho éxito, con una inversión bastante baja, principalmente enfocado en el talento, en la creatividad, en el capital humano finalmente que tienen cada una de las comunidades. Para cerrar cortamente, Claudio Rigo, vienen las elecciones de presidente de Estados Unidos mañana. ¿Pronóstico, Claudio? ¿Cuánto tengo? Tienes 15 segundos. Biden, ojo con la diferencia, 8% va arriba Biden, pero los 8 estados más potentes todavía no están definidos. Son 270 votos electorales que pueden decir quién gana. ¿Rigo? Yo me la juego por Joe Biden. ¿Te juegas por Joe Biden? ¿Algún datito extra ahí? Que saldría Trump, como decía Claudio, y sería la primera vez que no es reelecto un presidente en mucho tiempo y va a ser histórico. Que así sea. Yo creo que Miami marca la diferencia, acuérdense de mí. Florida es uno de los estados que más pesa y usualmente claro, es muy republicano, latino. Así que atentos ahí. Por eso digo, dentro de Florida, Miami, porque Tampa el otro día vi que ya está más o menos claro, pero Miami, al parecer, los latinos tendrían en esta ocasión la clave. Veámoslo, nos vemos el próximo lunes, Claudio y Rigoberto. Les agradezco mucho, saludo a la gente que nos está mirando en su casa, Franco en los controles, un nuevo programa especial COVID-19 en la emergencia. Que estén muy bien, muy buenas noches. Polar Comunicaciones presentó programa especial COVID-19 en la emergencia.